Y ya son las 10:04 y estamos hoy día 13. Alonso. Alonso. Barcia Moreira. Presente. Prenderán la cámara cuando contestan, por favor. Benavides. Benavides Lord. Burgos. Presente. Candela. Presente. Cañarte. Presente. Cedeño. Presente. Cedeño, ¿dónde estás? Presente. Ya te vi. Cisnero. Presente. Lainez. Presente. Mendoza Delgado. Mendoza Delgado. Mendoza Flores. Presente. Mendoza Pinargote. Presente. Mendoza Zambrano. Presente. Mera Intriago. Presente. Moreira Cedeño. Presente. Moreira Salazar. Doctora. Perdón. Moreira Salazar. No, sí puede entrar. Aquí estoy, doctora, solo que estoy teniendo problemas con mi internet. Moreira Tortorelli. Presente. Muñoz. Presente, doctora. Navarrete. Presente. Jorge Luis Orozco. Presente. Padilla. Presente. Pantoja. Presente, buenos días. Buenos días. Priscila Parrales. Parrales. Presente. Rivadeneira. Presente. Ruilova. Presente, doctora. Tapia. Presente, doctora. Tumbaco. Presente, doctora. Verduga. Presente. Verduga Solórzano. Verduga Solórzano. Villigua. Presente, doctora. Zambrano Chavarría. Presente. Zambrano Mendoza. Presente. Zambrano. Presente. Gracias. Muchas gracias. Ya se escapó esa primera parte. Sí, muchas gracias, Kelvin. Ya, a ver, vamos a ver. Antonella. Sí, ya. Antonella, nosotros también tenemos aquí, ¿verdad? Que la ecología tiene su división. ¿En qué se divide la ecología? ¿O cuál es la división de la ecología? ¿Sí me escucha? Sí, mija. Porque hay mucho ruido en fondo, ya. Bueno, con respecto a lo que leí, la ecología se dividía en cinecología, en endemoecología y en autoecología. La cinecología se trataba sobre todo para realizar estudios sobre las comunidades y su entorno. Y la democología, pues,
se trataba de estudiar las relaciones de una población y también asimismo con el medio ambiente. Y la autoecología, pues se trataba de las relaciones de los organismos, las condiciones físicas, ambientales, químicas que nos rodeaban. Muchas gracias, Antonella. Vamos a ver a quién le preguntamos. Muñoz. Muñoz. Buen día, doctora. Buenos días, Santiago. A ver, ¿Me Santiago. escucha? Sí, te escucho, Santiago. Ah, ya. La ecología se divide en varias ciencias. No te voy a preguntar con qué ciencia, sino más bien, ¿por qué la ecología se relaciona con otra ciencia? ¿Por qué? No con qué ciencia, sino por qué. ¿Por qué? Sí. Yo pienso, doctora, que como sabemos, usted lo dijo, que realmente la ecología se remonta desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Entonces yo creo que el hombre ha tratado de relacionar todo porque en sí la ecología con otra ciencia va a ayudarnos a aclarar algunas dudas que tal vez con una sola ciencia no podríamos del todo decir, pero ya relacionando más que todo. Por ejemplo, usted me dijo que no me metiera con una ciencia, pero hablemos de lo que es la química. Realmente es esencial en esta parte de la ecología, porque como ya lo han mencionado mis compañeros, tiene que ver mucho con lo que es el hábitat de los organismos, lo que es, por decir así, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, no solo de los organismos, por decir plantas, animales, sino que también con los humanos, ¿verdad? Entonces de ahí vienen cuestiones en lo que es química, saber más que todo cuáles son metabolitos, más o menos no sé si me va a entender la relación. Sí, Santiago, sí, es bien cierto, ¿verdad? Como yo le dije, la ecología Sí, nació, o sea, está desde hace muchos años, pero si ya hablamos de la ecología como ciencia, es una ciencia nueva, es una ciencia Nobel, ¿verdad? En claro. cierta literatura, pues dice que inició en el siglo XIX, otras literaturas tenemos que nació en el siglo XX, pero realmente es una ciencia joven, ¿sí? Gracias. Cedeño Chumo. Cedeño Chumo. Dígame. ¿Dónde Hola. estás? Aquí. Sí, me escuchas. Ya te vi. No, es que no te veía. Y a mí me gusta interactuar viendo a las personas, ¿no? A ver, señorita Mónica, ¿cuáles son los componentes del ecosistema? Los componentes del ecosistema. Bueno, ahí vamos a tener la población, Sí leyó, no importa que no hayan subido no, yo sí leí. Pero entonces dígame, porque lo que me está diciendo usted no está bien. Pero no Porque recuerdo. la temática era para todos, no solamente para lo que iban a exponer. En caso de que los chicos, por algún motivo, hubo un error tecnológico, ¿verdad? Ustedes tenían que consultar los libros, tenían que consultar las web. ¿Mm? A ver, dígame. Mónica, estoy esperando, ¿me va a responder? Es que no recuerdo cuáles son. Ok. Primer cerito. Burgos. Presente. Burgos. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿O es otra? A ver, Sacha, ¿cuáles son los componentes del ecosistema? Son dos grandes componentes. Los organismos y el medio ambiente. ¿Perdón? Los organismos y el medio ambiente. Sí tiene una relación, pero esa no es la respuesta. Bióticos y abióticos. Ahí sí son, pero doctora, tiene que estar segurita, sí, porque en medicina no podemos titubear, porque imagínate que yo voy a tu consulta y
y tú me dices, ay, tiene apendicitis, y lo que yo tengo es simplemente una infestación de parásitos. Entonces no me puedes abrir creyendo que es apendicitis, ¿no? Entonces, medicina prohibido titubear. Ahora sí, ¿son los factores bióticos o los organismos bióticos y abióticos? ¿Me puedes hablar de ellos, por favor? Los bióticos son aquellos que tienen vida, obviamente. Ujú. Y los abióticos son los que no. ¿Ya? ¿Ejemplo de los abióticos? Animales, plantas. No te escucho, mija. Animales, plantas. Los abióticos. No, los bióticos. Ya, te dije que me diera ejemplo de los abióticos. Agua, tierra. Ah, ya, ¿verdad? Que por una u otra razón, también se relaciona con nosotros los seres vivos, ¿sí? Ok. Ya, gracias. A ver, vamos a ver. A ver, Ruilova. Ruilova, ¿qué me puedes decir sobre los métodos científicos? Métodos científicos. Sí. ¿Qué le puedo decir? Los tipos o... Hábleme lo que se recuerde de los métodos científicos, de dónde nacen, cuáles son los pasos, etcétera. ya. A ver. Le puedo... bueno, primeramente, yo lo conocía como, digamos, realizar una pregunta primeramente, preguntarnos qué pasa, ¿no? Y luego... No te escucho, Ruilova. A ver. Ahí se me escucha. A ver, trate de no mover el micrófono. No es el micrófono. Creo que ya. es... Ya. A ver, primero, podemos hacer una pregunta. Nos realizamos, digamos, el método de estudio es primero realizar una pregunta. ¿Ya? Luego realizamos una investigación de a fondo. O sea, realizamos tratamos de concluir la pregunta. ¿Ya? Luego, de ahí prácticamente nos podemos construir una hipótesis de lo que está sucediendo. Estás enredado. ¿En serio? Sí. Sí tiene que ver lo que usted dice, pero está enredado. O sea, aquí lo importante es que si nosotros conocemos, lo hablemos, sistemáticamente. No es así, porque los métodos tienen un orden, ¿verdad? ¿Quién es el que propone el método científico? Que también los compañeros, pues, el otro archivo sí se veía, sí se podía abrir. ¿Sí? ¿Quién promulga el método científico? O sea, ustedes no se deben basar solamente en el material didáctico, sino que también es en el PDF o en el Word que suban los compañeros. ¿Leyó? Claro, doctora. Eso viene de la mano de la ecología. Que lo que ya estaba construyendo la estructura del método de estudio. Pero ¿Ya? sí, ajá. Va de la mano con la ecología porque ahí ayuda a ver la competencia con la medicina. ¿Ya? Pero no me dices nada, te pregunto, y a mí me gusta que me sean sinceros. ¿Sí leíste? Sí le pegué una revisadita, sí, porque sí me acuerdo que esto ayudaba a los fenómenos naturales. Y obviamente esto aplicaba, no me acuerdo si era a la experimentación para llevarlo, para poder comprobar una hipótesis. O sea, no sé si me hago entender. O sea, ayudaba a llevar a la experimentación. Ya, pero no me dices nada, pues
¿Quién promulga el método científico? Esto tienen que haber visto también ustedes, no solamente ahora, sino en metodología de la investigación. Y lo que usted me está diciendo, o sea, tiene la idea, pero no concreta. Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿sí? No te voy a evaluar en esta vez, pero en la próxima vez te voy a poner un cerito. Una pregunta, o sea, ¿quién promueve, quién lo fundamentó? Sí. A ver, Galileo Galilei. Es que no le entendía muy bien la preguntita. Galileo Galilei. Ya, estamos de acuerdo, ¿verdad? Doctorita. Sí, que la ecología se basa también en el método científico, ¿verdad? Quien lo promulgó fue Galileo Galilei. Ya, ¿y qué es el método científico? O sea, ¿cuáles son esa secuencia que debe de llegar a un método? Porque el método es un camino para llegar a algo. Claro, es una secuencia. Ajá. Sí. Pero, ¿cuáles son? Observación, la observación, la prueba y el experimento, observación, prueba y experimento. Yo no tengo la prueba, ¿sí? No te voy a poner nota, por favor, a prepararte mejor. Bueno, los pasos del método científico, ¿verdad? Es la observación y la descripción. O sea, yo no me puedo plantear una hipótesis o no me puedo plantear una interrogante si yo no conozco, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que observar. Yo personalmente digo que todo tipo de investigación nace desde la observación, ¿no? Supongamos que ustedes ahorita, en vez de estar en confinamiento, ustedes pudieran hacer el proyecto en su ciudadela o en un barrio de Manta, ¿no? Entonces ustedes primero iban a observar. Ustedes iban a observar, entonces podían ver charcos, podían ver maleza, montones de basura en una esquina de la calle, ¿verdad? Entonces ustedes, desde esa observación, ustedes dicen, entonces nosotros tenemos que investigar esto o tenemos que hacer una propuesta de solución para que la gente no deje la basura en la esquina porque se van allí a agregar los roedores, las moscas que van a contaminar el ambiente y por ende van a perjudicar la salud, ¿verdad? Claro. Cabe señalar que en el proyecto de ejecución no hay hipótesis, pero en un proyecto de investigación sí hay hipótesis, ¿verdad? Cuando es un proyecto de investigación, pues tenemos primero la observación, luego la hipótesis y luego la verificación de la hipótesis. Es decir, si yo me he planteado una hipótesis con lo que yo he investigado, ¿verdad? Con esos resultados yo tengo que comprobar que esa hipótesis es verdadera. O también de pronto me sale que es una hipótesis nula, ¿no? Suponte que con la basura nosotros nos hayamos formulado la hipótesis que el gas que emana la basura es contaminante a la población aledaña y que va a haber afecciones respiratorias, por decir, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer una entrevista y dentro de esa entrevista tiene que haber si es que se enferman de enfermedades, si tienen problemas en la parte respiratoria. Entonces, si sale la investigación que sí, entonces quiere decir que nosotros, nuestra hipótesis es verdadera, pero si sale que no, es falsa, pero eso no quiere decir que la investigación no valió, ¿sí? Entonces, eso es, así que a prepararte. Bueno, chicos, como hoy día, pues, tenemos a los dos equipos, ¿verdad? El primer equipo, cabe señalar que solamente va a exponer hasta antes de las relaciones de la ecología con otra ciencia, para que pueda exponer el segundo equipo, ¿no? Y pues yo también pido las disculpas del caso, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿verdad? El primer equipo está compuesto por Navarrete Jair, Zambrano Adrián, Candela Muentes y Moreira Salazar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ustedes son de la...
Dayuna me pidió que ella quería exponer de primero porque tiene un problema de salud con un familiar. A ver. Doctora, buenos días, disculpe. Es que quería saber si, o sea, es que divisiones de la ecología también estaba en nuestro tema con la relación entre la ecología y otras ciencias. Sí, pero solamente van a exponer el segundo equipo la relación con otra ciencia. Solo eso. Sí. Hola, doctora. ¿Sí? Disculpe, era para decirle que usted ya ha tomado asistencia. Ya, Yo eso me al conecté. final, por favor, eso al final. Al final me dice. A ver, escuchamos a Moreira Dayuna. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre... Bueno, como ya dijo la doctora, el grupo está integrado por Navarrete Cela, Zambrano Mendoza Adrián, Candela Muentes y Moreira Salazar Dayuma. Los temas que vamos a tratar, bueno, es un poco en cuanto a la introducción, concepto de la ecología, su historia, divisiones, relaciones entre la ecología y otras ciencias, que es hasta donde vamos a hablar. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bien, en cuanto a la introducción de la ecología, podemos decir que, bueno, la ecología es algo más que la suma de conocimientos en cuanto a las ciencias naturales que brinda la educación tradicional. Entonces podemos decir que representa un enfoque global que intenta comprender las interacciones de los seres vivos entre sí y los factores que se encuentran en el medio o en su entorno. Por otro lado, también podemos decir que la especie humana se ha interesado por el espectáculo de la naturaleza, ¿no? Desde los comienzos de su historia. Aunque se puede decir también que es como una etapa, esta incertidumbre en cuanto al espectáculo de la naturaleza es como una etapa inicial que se dedicó a observar, describir y clasificar los objetos naturales de su entorno. Entonces, posteriormente o a partir de esto, se plantearon dudas y reflexiones acerca de sus relaciones con la naturaleza, de su uso y su abuso. Sin embargo, no obstante, la ecología, tal como se entiende hoy en día, tiene como un poco de aplazamiento y lo podemos decir que ha cumplido como más bien un ciclo de vida. Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bien, otro punto que les dije que iba a mencionar es el concepto de la ecología. Y bien, podemos decir que, bueno, la ecología es la ciencia que se encarga del estudio de las relaciones que los organismos, incluida la especie humana, mantienen entre sí y con su medio ambiente, como lo mencioné un poco anteriormente. Sin embargo, el término o ecología, no aparece hasta 1869, cuando el zoólogo alemán Ernst Haeckel, que es el que se encuentra en la imagen, lo propone en su obra de Morfología General de los Organismos, en donde la define como que la ecología es el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de otras relaciones de animales, tanto con su medio inorgánico como orgánico. Así también incluyendo sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales, plantas, entre otros. Bien, entonces un poco de su origen en cuanto al término, podemos decir que la palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa o lugar donde se habita, y logos o estudio, que bueno, literalmente uniendo estas dos palabras, vamos a encontrar como que la ecología es el estudio de los organismos en su casa. Bien, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ya. En cuanto al concepto de ecología, también existen otras definiciones que fueron dadas por los diferentes autores que se muestran en las diapositivas. Bien, y tenemos como primera definición, que es del señor Elton, que bueno, ahí se encuentran sus fechas en 1900 y 1991, el cual aporta en 1927 en su libro de Ecología Animal o Animal Ecology, y define la ecología como la historia natural científica encargada de la sociología y economía de los animales. Bien, en cuanto a lo que él dice, historia natural científica encargada de la sociología, pues bien, habla sobre
los acontecimientos que ayudan a desarrollar ciertos organismos o ciertos seres, en este caso los seres humanos, y relacionándolo con la economía para esto ver cómo va a ir evolucionando. Por eso dice historia natural científica encargada de la sociología y economía de los animales. Bien, por otra parte tenemos la definición agregada por el señor Atwater, que en 1961 la describe como el estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos. Bien. Que por otro lado, este concepto o esta definición fue empleado por Chet Krebs que en 1972 dijo que la ecología es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Bien, entonces para hablar un poco de este concepto, podemos decir que estos autores en conjunto pudieron definir que la ecología se basa en sí en las interacciones de cada uno de los organismos para ahí determinar cuál va a ser la distribución a medida evaluando los diferentes entornos o medios, o en este caso la naturaleza en la que viva este tipo de organismo en cuanto a sus interacciones, y cuál va a ser la abundancia de los mismos en el mismo entorno. Bien. Otra de las definiciones nos dio Udon en 1963 y afirma que la ecología consiste en el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Bien, aquí está hablando de una manera general, pero si nos podemos basar un poco en cuanto como un ejemplo superficial, vamos a decir que, bueno, se puede basar también en el estudio de la estructura de los seres humanos, solo que este autor lo determinó como una definición general, como les dije anteriormente, diciendo que es el estudio de la estructura y función de la naturaleza, abarcando todo tipo de organismos, tomando en cuenta también al ser humano. Y por último, otras de las definiciones es de Margaret, que en 1974, en su libro de ecología, define a la ecología, valga la redundancia, como la biología de los ecosistemas. Como les dije, se relaciona un poco a la definición que dio el señor Odum en cuanto a qué es el estudio de las estructuras y función de la naturaleza. En este caso, más bien sería como el estudio de los ecosistemas, centradamente en estos. Bien, entonces a partir de todas estas definiciones podemos decir que se considera a la naturaleza como una disciplina que surge de presentar un desarrollo sostenible. Y aquí es donde vamos a poder nombrar a la señora que se encuentra aquí, que se llama, si mal no recuerdo, Rachel Carson, en 1907-1964, la cual realizó una obra llamada Primavera Silenciosa, en la cual a partir de esta creación generó un movimiento ecologista y se denominaron grupos ecologistas, y el punto de estos grupos o de este movimiento era poder crear como un proyecto, por decirlo así, o una estrategia para que tanto el ser humano como el medio en el que vive, el medio ambiente, la naturaleza en el que se encuentra, no se afecten entre sí. Es decir, un ejemplo, el ser humano no afecte o no dañe la naturaleza en la que está viviendo, ni la naturaleza o el medio ambiente en el que el ser humano está viviendo le afecte al ser humano. Y eso sería todo por mi parte. Dayuna, te quiero preguntar, sí, ¿verdad? Tú me tienes nombrado a Elton, bueno, yo no sé inglés, ¿no? André Wack, no sé si se pronuncia así, a Udun, a Margaret y a Rachel. Ya, ¿cuál de ellos es quien divide, verdad, para su estudio en los niveles de organización a la ecología? Esta es pregunta de evaluación. ¿Cuál de ellos divide en niveles de organización? Yo considero que, bueno, como yo le estaba mencionando, que puede ser, o sea, como lo dice el señor Odum, o sea, eso, según lo que yo interpreto, la verdad. Odum, sí. Perdón. A lo que habla de el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Es decir, como lo dije, él habla de una manera súper general. Que va a estudiar, o sea, que la ecología se trata de la estructura y la función de la naturaleza, pero si nos centramos si nos vamos más a fondo en cuanto a la función de esta naturaleza, podemos encontrar el estudio de la estructura y función, por ejemplo, de los seres vivos.
Y si nos vamos un poco más específico, podemos hablar de los seres humanos o de los animales. Sí, pero es correcta Eso es su lo que respuesta, ¿verdad? Es Odum o Odum, ¿verdad? ¿Quién estudia el ecosistema o quién nos divide en organismos para su mayor comprensión? Gracias, Dayana. Ahora a ver. Gracias, doctora. Mi nombre es Dayana. Dayuna es. Franklin. Dayuma, doctora. ¿Ya? Buenos días. ¿Ya? Franklin, te escucho. Ya, muy bien. Un momento. Bien, buen día, doctora, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la historia de la ecología, ¿bien? Entonces, como lo mencionó muy bien la doctora al inicio de la clase, estábamos hablando de que una ciencia realmente, en base a lo que es su origen y su desarrollo, es como que muy complejo el asunto. Entonces, cabe mencionar que la perspectiva histórica de la ecología de por sí es muy complicada. ¿Por qué? Porque resulta más dirigida a la síntesis de muchas ramas. Es por eso que es difícil resumir, porque en ecología esa es su trayectoria, es muy divergente en otros términos. Entonces, aunque la ecología es una ciencia relativamente moderna, podemos considerar que esta de aquí nació sobre todo en Grecia, cuando Teofrasto escribió sobre ella, sobre las relaciones entre los organismos y el medio ambiente. En este entonces solo se consideraban animales y plantas, nada más. Pero fue cuando, si no, hasta el siglo XIX, que no nacerá, al entrelazarse con los estudios realizados en campos tan diversos como van a ser la historia natural, demografía, fisiología, agricultura y ganadería, que recordemos, en estas épocas eran realmente la cúspide de la sociedad, eran los temas más importantes de los que se abarcaba en ese entonces. Entonces, ya en una pequeña línea temporal que hemos organizado aquí mis compañeros y yo, vamos a detallarles los aspectos más importantes que han tenido que ver con la historia de la ecología. Entonces, iniciémonos primero en lo que es el siglo XVIII. Todo inició cuando se realizaron estudios dentro del ámbito de lo que podría denominarse por primera vez la ecología vegetal, como los que realizaron por parte de los investigadores como Carl Linnaeus, el cual se encargó de desarrollar un sistema de nomenclatura binomial. ¿Para qué? Para la clasificación tanto de animales como de plantas. En esta misma época, el investigador Humboldt se encargó de desarrollar, o más bien se destacó por el estudio de la geografía botánica. ¿Qué quiere decir? El estudio de las plantas. Ya en este punto ya empezamos a ver plantas alimenticias, plantas ornamentales, plantas medicinales. Ya el desarrollo el encasillamiento de las distintas especies dentro de áreas definidas ya empezaba a verse más notorio. Siguiendo con la línea, el siguiente sucesor va a ser Warning, el cual menciona por primera vez a la ecología como un nuevo tratado de la ecología. O sea, por primera vez en la historia se utilizó el término ecología dentro de la obra de Warning. Siguiente, por favor. ¿Quién está pasando? Perdió la conexión, parece. ¿Perdón? Se perdió la conexión, parece. Ya, no importa, ya tengo bajado el documento y ya lo voy a compartir, si no se preocupe. A mí a veces también me pasa eso. Nomás esperemos que abra, ¿sí? Ya estamos. La siguiente, por favor. Ya, muy bien. Entonces, cabe destacar que la ecología como ciencia se vio impulsada también por los estudios en distintas áreas, como por los
datos obtenidos por las investigaciones a cargo de las exploraciones marítimas del Challenger, los cuales se encargaron de obtener una inmensa cantidad de datos en lo que se refiere a la biodiversidad marina. Recordemos que hoy en día se conoce que la superficie marina es sumamente desconocida parcialmente. Entonces, no podemos asegurarnos del hecho de que la ecología aquí haya sido completamente estudiada, pero gracias a estas exploraciones ya se pudieron obtener los primeros datos que suponieron un gran avance dentro de lo que es esta ciencia. El siguiente en la lista tenemos a Teodoro Malthus, el cual se encargó de estudiar a la ecología de las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se encargó de observar los organismos como un individuo, sino que los agrupó ya dentro de poblaciones. Muy bien. Entonces, todo esto, a su vez, fueron estudios que impulsaron o que Darwin aplicó. ¿Para qué? Para su teoría de la evolución de las especies, ya que recordemos que Darwin basó su teoría en la evolución de los famosos piqueros de Darwin, los cuales, recordemos, tienen sus picos de acuerdo al entorno en el que viven. Entonces, esta ecología de las poblaciones es la que da el puntapié inicial para desarrollar el hecho de que los organismos se adaptan a su entorno. Muy bien, entonces, en otros ámbitos cabe mencionar que la ecología también se halla asociada a investigaciones dentro del campo de ¿qué? De la agricultura, la ganadería, en donde se mencionan los recursos naturales y condiciones favorables. ¿Por qué? Porque esto de aquí sirve para lo que es el desarrollo de un correcto acondicionamiento del entorno. Bien, entonces, ya una vez posicionándonos en el siglo XX, ya en una región más moderna, contemporánea, vamos a tener que existe la consolidación de la ecología como ciencia, ya que viene el término ecología animal y ecología vegetal. Y en el año de 1935, es cuando el geólogo inglés Tansley se encarga de introducir el término ecosistema. Es muy diferente a la palabra ecología que mencionamos previamente. Entonces, luego este término ecosistema, como lo mencionó Dayuma, fue acuñado, o mejor dicho, pulido por el siguiente investigador, que se trata de Odum, el cual en su obra Fundamentals of Ecology se encargó de desarrollar lo que son los términos de ecosistema, biotipo, biotopo, biomas, entre otros, y es por eso que a este es conocido como el padre de la ecología moderna, porque vino desarrollando los términos acuñados desde el pasado para darles una conceptualización más moderna. Siguiente, por favor. Franklin, allí nomás, Dígame. esto va a exponer el otro equipo, ¿sí? Y esto también, okay. Y aquí sí. Niveles de organización. Ya, ¿eso expongo? Déjame ver. Angie. Doctora. Gracias, Franklin, ¿sí? Gracias, doctora. Entonces, yo continúo con los niveles de organización. Sí. Ya. Muy bien. Continuando con la exposición, en cuanto a lo que se refiere a los niveles de organización, decimos que las unidades de estudio dentro de lo que respecta a la ecología, dentro de este se pueden establecer análisis de distintos niveles de organización de la materia, como se puede observar en la imagen. Así, en el primer nivel de la organización tenemos a las partículas subatómicas, como cuáles, como los protones, como los neutrones y los electrones, que en su conjunto constituyen lo que son los átomos. A su vez, tenemos a los átomos, los cuales están constituidos por partículas que tienen carga negativa, también tienen electrones, y el núcleo, que este incluye protones, que hacer protones, pues sabemos que están cargados positivamente. Mientras que los neutrones, como su palabra lo dice, neutro, no tienen ningún tipo de carga. Esta organización de las partículas subatómicas en átomos ya representaría otro nivel. Y así cuando los átomos se agrupan, formarían lo que son las moléculas, que sería otro nivel, y así sucesivamente. Entonces, aunque cada nivel está formado por componentes del nivel anterior, como hemos estado observando, es decir, no pasa de un nivel subatómico a un nivel atómico, a un nivel molecular, y así sucesivamente. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el oxígeno y el hidrógeno, que son gases, se unen y forman una molécula de agua, como podemos observar. Ahí hay una interacción entre los distintos niveles. De la misma forma,
tenemos otro ejemplo, cuando, respecto a nuestra carrera, ¿no? Cuando las células se especializan, estas constituyen los tejidos. Y según el tipo de células tenemos los tejidos que a su vez se agrupan para formar lo que ya serían los órganos. Estos organismos, que ya serían la totalidad de todos los niveles, son el último nivel de organización. Y luego tenemos a la población, la cual se encuentra formada por lo que serían organismos, que tienen propiedades tanto emergentes como divergentes. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de los niveles de organización con la ecología? Esto se relaciona con la ecología porque esta se ocupa principalmente del estudio de los siguientes niveles de organización, en donde ya no incluye tanto los niveles subatómicos atómicos, sino que ya se relaciona con todo lo que tiene que ver los organismos, con la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera, que ya abarca todo en su conjunto. Además, el organismo se lo considera o puede ser considerado como la unidad elemental en ecología, cuya estructura y funciones vienen caracterizadas por distintos factores, como ya sabemos, por ejemplo, factores ambientales o respecto a la herencia de los genes. Los tipos de organismos que podemos considerar también se van a encontrar clasificados en 5 reinos, que sería el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino de las protistas y de las mónedas. Y normalmente en la naturaleza, estos organismos de una misma especie no se encuentran aislados, ¿verdad? Estos se encuentran interactuando entre sí y ahí ya pasan a llamarse poblaciones. En ecología, el término población se puede definir como un conjunto de individuos de la misma especie que conviven en un mismo espacio y tiempo. Y que al convivir en este mismo espacio y tiempo, pues tienen esta potencialidad o la capacidad para reproducirse entre sí, para de esta manera perpetuar la especie. Así, si hablamos de ejemplos de poblaciones, tenemos desde plantas como un campo de amapolas, nos mencionaba el libro, de animales como las abejas que sabemos que viven en las colmenas, o nosotros también tenemos un ejemplo de la población humana, como por ejemplo la población humana de la ciudad de Manta. También tenemos a los individuos. Estos individuos componen una población y no solamente se relacionan entre sí, sino que a su vez interactúan con otras poblaciones. El conjunto de poblaciones de diferentes especies, entonces, que habitan en un mismo lugar, ya pasa a denominarse como comunidad. De manera que las interacciones entre poblaciones que forman una comunidad pueden ser de diversos tipos. Así, por ejemplo, se pueden establecer relaciones de competencia, cuando en este caso las poblaciones compiten por recursos limitados, como por ejemplo un hábitat o por alimento. En el caso de las plantas, en el caso de los animales puede ser la depredación, como le mencioné, o en el caso de las plantas por habitáculo, que se le conoce a esto. Cuando una población sirve de alimento a otra, estamos hablando de una simbiosis, que es cuando ambas, en este caso poblaciones, obtienen beneficio la una de la otra. Y si ambas poblaciones se benefician, hablamos de simbiosis. Como por ejemplo los hongos que viven en las raíces de las plantas y cómo se ayudan con estas raíces de las plantas, pues le ayudan a absorber los nutrientes del suelo, mientras que a su vez la raíz de la planta ayuda a que estos hongos utilicen los hidratos de carbono que son necesarios para que los hongos utilicen la fuente de energía. Eso sería en cuanto a los niveles de organización. Angie, aquí queda con usted y después explica usted algo de los métodos, ¿sí? Y le voy a dar el pase ahorita a José Adrián. Listo, dame el siguiente, por favor. Bueno, como ya dijo mi compañera, además de lo que ella nombró, también tenemos a lo que es, o sea, también tenemos lo que es el ecosistema y la biosfera. Bueno, esto aquí en el libro tenían sus propios conceptos diferentes. Entonces vamos a decir que el siguiente nivel de organización es el ecosistema, el cual está formado por la comunidad y el medio físico. El ecosistema consta, por tanto, de 2 componentes que interactúan entre sí. La parte viva, que sería la biótica, formada por los grupos de organismos, o parte física o abiótica también, que constituye el ambiente donde viven y se desarrollan los organismos. Como la profesora ya antes nombró, los seres bióticos son los que tienen vida y los seres abióticos son los que no tienen. Bueno, como ejemplo de un ecosistema tenemos desde un charco, un pantano, un lago, un bosque, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos apreciar los distintos componentes del ecosistema. Bueno, los límites entre el ecosistema son diferentes de apreciar. Por ello se define como
la zona de transición del ecosistema y que normalmente presentan organismos y características de ambos ecosistemas. Los ecosistemas de la misma clase son una estructura y organización similar que suelen ser agrupados en niveles superiores, a los que se denomina biomas, y que se encuentran influenciados por factores como la altitud, la latitud, la temperatura y la humedad. Como ejemplo de esto tenemos, de estos biomas, vamos a tener los bosques templados, los desiertos o la tundra. Como vemos, estos aquí se van a ir adaptando según su tipo de hábitat. Listo. Siguiente diapositiva, doctora. Listo. En los ecosistemas existen dos flujos de energía y los ciclos de la materia, regulados por los distintos organismos a través de la cadena trófica que está formada por los productores o autótrofos. Como estos serían las plantas verdes. Los consumidores o los heterótrofos, como por ejemplo los herbívoros y los carnívoros. Y por último, los descomponedores, que venían a ser los hongos y las bacterias, que dejan pasar la energía en un ciclo abierto y además reciclan la materia de los denominados ciclos cerrados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los siguientes organismos autótrofos son aquellos capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos utilizando una fuente de energía externa. Los principales organismos autótrofos son las plantas verdes, que utilizan como fuente de energía lo que es el sol en el proceso de la fotosíntesis. Aunque también existen algunas bacterias autótrofas que también aprovechan lo que es el sol. A los organismos que utilizan la luz como fuente de energía se le denominan fotoautótrofos. Y aquellos que aprovechan la energía en reacciones químicas se les llama quimioautótrofos. Los organismos heterótrofos son los que necesitan materia orgánicamente previa y elaborada. El ecosistema, desde el punto de vista de su funcionamiento, presenta unas entradas que son la energía solar, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. Y unas salidas de ecosistemas constituidas por el calor producido, por la respiración, el oxígeno y otros componentes químicos. El conjunto de ecosistemas que forman la Tierra da lugar al ecosistema denominado biosfera, donde se integran los diferentes organismos que ya he mencionado. En 1972, el ingeniero químico Lovelock propuso lo que se conoce como hipótesis de Gaia, lo cual significa, o es un término griego que significa diosa de la Tierra, donde mantiene que la atmósfera, los océanos y el suelo están regulados por el crecimiento, la muerte, el metabolismo y otras actividades de los organismos vivos. En su totalidad, constituyen un mecanismo de retroalimentación, a lo cual se le conoce como feedback, o también sistema cibernético, sí, que proporciona un entorno físico, químico óptimo para la vida en la Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Continuamos, Angie. Angie, por favor, relacióname este flujo de energía con nosotros los humanos. Hola. Franklin, envíale un mensaje a Angie. Angie. Ya le escribo, doctora. Parece que se desconectó, déjame. Estoy tratando de ubicarla por aquí, pero no la veo. La compañera tiene problemas con el internet, doctora. ¿Ya? Franklin, ¿tú podrías relacionar esta pirámide con nosotros los humanos? O sea, sí se podría por el hecho de que nosotros como especie pertenecemos a esta pirámide, al menos es lo que tengo entendido. ¿Ya?
nosotros seríamos el consumidor terciario o incluso por encima de eso se podría considerar. Como estamos hablando de un flujo de energía, como en las películas, todo es un ciclo, el ciclo de la vida, mencioné en la película del Rey León, donde las plantas alimentan a los animales herbívoros y los animales herbívoros nos alimentan a nosotros, los carnívoros en este caso. Entonces, ahí nunca se va a perder la energía, vamos al principio, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, es ahí que existe el flujo. No es que va a lo que muere uno. Doctora, se le apaga la música. Sí, tranquilo, siga nomás. A lo que decía, no es que se pierde el flujo de energía, sino que va tomando distintas formas y trasladándose por distintos, no individuos, sino por distintos ciclos, va tomando distintas formas y eso, existe un flujo constante que no se rompe. Continúe, Franklin. Ya. Ok, entonces, ¿con la exposición o con la pregunta, doctora? Con la exposición. A ver, dejemos que continúe Adrián y usted me explica lo del... Esa ya expuse, es la siguiente, esa ya la expuse otra vez. No, ya expliqué lo que son esos organismos. Ya seguiría lo que es el método científico. Y no sé, pues si eso los ponemos en mi grupo o les pone el... No, no. ¿Cómo se llama? O los pone el otro grupo. A ver, Franklin, continuamos. Muy bien, entonces ya como lo estábamos mencionando ahorita, existen distintos peldaños dentro de esta escala. Entonces vamos a tener a los fotoautótrofos, quimioautótrofos, heterótrofos, autótrofos. Bien, entonces estos fotoautótrofos son aquellos organismos que utilizan la luz como fuente de energía y obviamente en este caso podemos mencionar a las plantas por los procesos de fotosíntesis. Los quimioautótrofos son organismos que aprovechan la energía de las reacciones químicas. En este caso podríamos mencionar a los hongos que nacen a partir de los productos que se establecen en el suelo. Los heterótrofos son aquellos organismos que necesitan materia orgánica previamente elaborada, mientras que los autótrofos son los organismos que son capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos utilizando una fuente de energía externa. Yo tenía entendido que dentro de este grupo encontrábamos a lo que son las amebas incluso, por lo que son organismos autótrofos capaces de sintetizar su propio material. En 1972, el ingeniero químico Lovelock propuso lo que se conoce como la hipótesis de Gaia. Realmente esa parte se refiere al hecho de que mantiene una relación con la Tierra. Bien, antes que nada, ¿qué es Gaia? O sea, ¿a qué se refiere este término? Gaia significa diosa Tierra, es así como se le acuñaba el término griego. Entonces, aquí existe una relación entre la atmósfera, los océanos, el suelo, los cuales se encuentran regulados por el crecimiento, muerte, metabolismo. Existen incluso dentro de esto un ciclo, existe lo que es un mecanismo de retroalimentación llamado feedback o sistema cibernético que proporciona un entorno físico y químico óptimo para la vida en la Tierra. Eso es lo que es la hipótesis de Gaia. Bien, y entonces tenemos a lo que es el conjunto de todo esto, podremos asociarlo o conjugarlo todo dentro de una sola palabra que vendría a ser la biosfera. ¿Y qué es la biosfera? Es el conjunto de ecosistemas que forman la Tierra, que es como lo que ya hemos venido mencionando a lo largo de la exposición. Bien, entonces, ¿qué es un hábitat? El hábitat puede definirse como el lugar donde vive el organismo. El hábitat es lo que nos rodea, como coloquialmente se lo conoce. Pero ¿qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico, por otra parte, es el papel funcional de un organismo y el ecosistema, la relación que existe entre estos y cómo representan las condiciones ambientales. Por ejemplo, no nos pongamos de nosotros, sino los animales. Estos de aquí tienen distintas adecuaciones para sobrevivir a temperaturas, humedad, pH. No es las mismas condiciones que enfrenta un camello en el desierto del Sahara a las que enfrenta un rinoceronte en la sabana africana. Todo y cada uno de estos vienen y tienen lo que son condiciones adecuadas y desarrollan mecanismos para enfrentarse a estas.
Franklin, aunque usted dice que no deberíamos de poner en los humanos, pero por ejemplo nosotros tenemos un ejemplo. No, sí quise, sí, no Sí, quise sí, decir sí. eso, quise decir que, por ejemplo, es mejor es como que ejemplificarlo en el caso de los animales, aunque Claro. nosotros también, por ejemplo, las personas que viven a unas grandes alturas tienen una mayor cantidad de, sufren lo que es hipoxia, se me fue el término, La pero temperatura, hipotermia. sí, tienen una mayor cantidad de producción de eritrocitos, de glóbulos rojos. Entonces, las personas que viven en zonas con una mayor temperatura tienen lo que son una grasa parda más desarrollada que nosotros que tenemos en un clima tropical. Entonces, todas esas condiciones ambientales son las que determinan el ambiente donde nosotros vivimos y cómo nosotros nos tenemos que adecuar a este de aquí. Sí, ¿verdad? Y otro ejemplo tan sencillo es que cuando nosotros viajamos de la costa a la sierra, ¿verdad? No nos adaptamos, o sea, decir, llegamos ahorita y estamos bien, sino que nos va a dar náusea. Hay personas que llegan a vomitar, la cefalea, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre sé decir, el que tiene su sistema inmunológico equilibrado se recupera muy pronto. Pero hay muchas personas que si se van por 8 días, los 8 días pasan en cama, pasan y no quieren salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese periodo de adaptación como que todavía no lo han desarrollado o depende también de su sistema inmunológico. Ya usted habló de los eritrocitos, ¿no? Y también otro ejemplo, bueno, cuando vienen acá a hacer el campeonato del tenis en el Jack Club, ¿verdad? No es que si hoy día yo tengo un partido, hoy día mismo llego, ¿sí? Sino que tengo que aclimatarme, ¿no? Y ustedes ven que, hablemos del fútbol, cuando van a hacer el mundial, creo que nosotros somos los que llegamos 2 o 3 días antes, pero las otras selecciones llegan mucho antes, ¿no? Porque como ya ustedes saben, aquí en nuestro país no hay dinero para estas cosas, sino para llevarse y meterse al bolsillo. Para eso sí hay dinero, ¿no? Entonces, como no hay dinero para apoyar a nuestro deportista, pues lógicamente llegan un día o 2 días antes, ¿no? Cuando otros llegan una semana, primeramente a ver el territorio, a adaptarse al clima, etcétera, etcétera. Ya, y cabe señalar que acá le hablo de Manta, no, ni siquiera le voy a hablar a nivel del país, ¿no? Acá en Manta, por ejemplo, cuando vienen al tenis, ellos saben traer su propia agua. Los deportistas que vienen del extranjero traen su propia agua. ¿Por qué? Porque ellos piensan, creen o saben que el agua que nosotros consumimos seguro que es agua, pero de que sea seguro para el consumo humano, eso ellos lo ponen en tela de duda, ¿no? Y por eso ellos traen su propio recurso. Sí, entonces eso también tiene su periodo de adaptación. Y también es bien cierto señalar que muchas veces nosotros podríamos confundir el hábitat con el nicho, ¿verdad? El hábitat es la casa donde yo vivo, ¿no? Independientemente, si soy humano tengo una casa, si soy un ave de tener algún nido, alguna rama del árbol y así sucesivamente, ¿verdad? Y el nicho es qué yo hago, o sea, qué papel desempeño yo para seguir viviendo. ¿Sí? O sea, si soy ave, es obvio que tengo que salir de mi nido a buscar comida, ¿verdad? Si está lloviendo mucho y donde yo estoy veo que me estoy congelando, tengo que buscar una partecita caliente. En el caso de nosotros los humanos, ¿verdad? Si hace mucho frío, bueno, acá en la costa no hay un frío que diga que tienes que cobijarte y ponerte tantas sábanas encima y chompas, etcétera, etcétera. Pero en la sierra, si la gente viene y se cubre muy bien, ¿verdad? Para soportar el frío. Otros tienen calefacción. En cambio, nosotros acá en la costa, ¿verdad? Para soportar un poco el calor, pues lógicamente prendemos el acondicionador de aire, los que tenemos. Y los que tienen ventilador prenderán su ventilador. Entonces, son dos cosas muy parecida, pero en realidad juegan un papel muy diferente. Esto va a ser pregunta de evaluación, ¿sí? Cuidadito. Seguimos, Franklin. Doctor, entonces nosotros sí hablamos del método científico. Sí, por favor. Muy bien, entonces, el método científico. En el estudio... Doctora,
¿Quién habla? Eso no le... Soy yo, Mónica. No Eso no le escucho. tocaría al... Eso no le tocaría al grupo 4, el método científico. Ahorita sí no te podría decir, pero bueno, ya vamos a ver. Porque estoy viendo los grupos y eso le tocaría a mi grupo. ¿Tú eres del grupo 4, Mónica? Sí. Bueno. Me toca método científico y modelo. Modelos. Bueno. Ya, entonces lo Doctora. dejamos así. Dígame. Yo soy del grupo 3 y en mi caso nos tocaba el concepto de hábitat, de nicho y los niveles de organización. Ya, le digo que por eso pasó porque como son muchos grupos, tuve que desagregar y de pronto no les borré a los compañeros, ¿no? Pero ya voy a revisar más tarde y les voy a tratar de solucionar la problemática, ¿sí? Ya, muchas gracias, Mónica. Franklin, muchas gracias. Muy buena exposición, ¿sí? Entonces, para no alargarnos más, voy a continuar con el segundo equipo. Cabe señalar ustedes, como son del primer equipo y que han consultado, ¿verdad? Esto de la relación con otras ciencias, pues ustedes podrían, ¿cómo les digo yo? Acotar algo si es que falta algo del otro equipo, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿sí? Entonces me voy con el otro equipo. Gracias. A ver, veamos, compartir. La. Oh, me sale también reparar. No sé qué le pasa. Hace un momento déjeme ver si no está abierto porque hace un momento yo tenía ese material en pantalla. Abajo tiene abierto PowerPoint, no sé si sea ese. Ya está abriendo. Bueno, vamos a ver aquí. A ver, chicos, como es un tema muy corto, les dejo para que escojan a un expositor. Hola. En el equipo 2 tenemos a Mendoza, a Raúl, a Moreira, María Verónica, María Alexandra y yo María Verónica y Zambrano Verónica. Escojan a uno, chicos. Rapidito. Hola. No sé, ¿no me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, pero entonces escojan, pues. Si no, yo... Buenos días, doctora, ¿se me escucha? ¿Perdón? Buenos días, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, yo voy a exponer. ¿Ok? Muy bien. Qué valiente. Ya, Alexandra, estamos. Ya, bueno, somos el grupo 2 y vamos a exponer acerca de las divisiones de la ecología y la relación que tiene la ecología y otras ciencias. Siguiente diapositiva, por favor. Recuerden que poner en el otro grupo de compañeros, el término de ecología va a provenir de dos antiguos vocablos griegos, oikos, que significa casa, y logos, que se va a significar ciencia. De este modo podemos definir a la ecología como la ciencia que va a estudiar las relaciones recíprocas
entre los organismos y su medio ambiente. Una especie determinada va a establecer relaciones con su medio, pero también lo hacen con algunas otras especies con las cuales van a compartir un espacio. Algunos autores van a dividir la ecología en autoecología, la cual se va a encargar del estudio de los organismos a nivel individual en relación con su medio, la cinecología, que es donde se van a realizar estudios de las comunidades en relación con su entorno, y lo que es la demoecología o ecología de poblaciones, que va a estudiar las relaciones de una población con lo que va a ser el medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos a la autoecología. Esta va a analizar lo que van a ser las relaciones de los organismos y las condiciones físicas y químicas del ambiente que los rodea. Para este estudio de las relaciones en el laboratorio se van a realizar estudios de tolerancia de los organismos a diversos factores como lo son la temperatura, el pH del suelo, entre otros, y se va a establecer una relación entre los resultados obtenidos y la distribución de estos organismos. De esta forma, la autoecología se va a entender como el estudio de las interacciones que realiza un único organismo o una única especie con su ambiente. Siguiente diapositiva. Bueno, pues en la autoecología van a intervenir lo que son dos factores, como ya hemos visto, los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos van a ser aquellos que hacen referencia a aquellos organismos que viven en los ecosistemas, como lo son la flora, la fauna, el alimento, el espacio en el cual habitan, el comportamiento, entre otros, mientras que los factores abióticos van a ser factores un poco más complejos. Estos aquí no van a formar parte de los seres vivos, pero sin embargo van a afectarlos directamente, como lo son los rayos solares, el agua, el aire, el clima y el suelo. Siguiente diapositiva. Luego tenemos a la cinecología. Esta puede enfocarse desde un punto de vista estático, que consiste en describir a las comunidades existentes en un medio determinado, obteniéndose conocimiento sobre su composición, abundancia y frecuencia de las especies, o también desde un punto de vista dinámico, donde se puede analizar la evolución de las comunidades y los factores que más influyen. En sí se va a encargar de estudiar las relaciones que tienen las comunidades biológicas con sus ecosistemas. Vamos a tener dos tipos de cinecología. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos a lo que va a ser la cinecología descriptiva, que esta va a ayudar a detallar las características de las estructuras que forman parte de las comunidades. Así, este estudio va a permitir identificar los factores como los tipos de especies que conforman a un grupo, sus características reproductivas y las especies que están en peligro de extinción. Y la cinecología funcional pues va a hacer uso de la información obtenida en la cinecología descriptiva para poder estudiar verdaderamente cómo interaccionan las comunidades biológicas con su entorno. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la demoecología. En la demoecología o la ecología de las poblaciones se va a relacionar, bueno, va a ser el estudio de las poblaciones y su relación con el medio ambiente. Esta va a corresponder a una descripción de la población mediante sus tasas de nacimiento, de mortalidad, de migración, para correlacionar los datos de distribución y abundancia de las poblaciones, tanto animales como vegetales. Dentro de la ecología de poblaciones se va a distinguir la denominada genética de poblaciones, donde van a estudiar los cambios de frecuencia genética, la influencia de la selección natural sobre las características genéticas, y por tanto también va a estar entre los parámetros demográficos más importantes a considerar. Se pueden destacar lo que son la migración, la inmigración, la natalidad y la mortalidad. En la demoecología, bueno, como ya les mencioné, va a estudiar las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie, según varios puntos de vista, como lo son el tamaño, que incluye el número de individuos, la estructura, que va a ser el sexo y la edad, y la dinámica, que va a ser la variación en el tiempo. Siguiente diapositiva.
Bueno, y como último tema tenemos a lo que va a ser la relación entre la ecología y otras ciencias. Aunque hemos examinado diversas definiciones sobre ecología, es necesario tener en cuenta que sus objetivos solamente se van a comprender si se relacionan con otras ciencias. La ecología se ha convertido en una ciencia de síntesis e integración que va más allá de lo que va a ser el ámbito biológico, estableciendo así nexos con otras ciencias con el afán de explicar las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Es por tanto una ciencia de gran complejidad que va a necesitar el apoyo y los conocimientos de otras disciplinas científicas como lo son la física, la química, la botánica, la zoología, la geología, las matemáticas o la informática. Una buena base científica en química va a ayudar a la ecología a comprender aspectos importantes como lo son la composición y estructura de la materia, que también pueden ser aplicados como ejemplos para conocer lo que es las propiedades químicas del agua o las características de la atmósfera, permitiendo comprender mejor lo que va a ser la influencia de los factores ambientales sobre los organismos y sus adaptaciones en función a las condiciones del entorno en el cual habitan. Siguiente diapositiva, por favor. Además de la química junto a la física, van a aportar conocimientos en lo que va a ser la termodinámica, que van a ser necesarios para entender los flujos de energía de gran importancia, que van a ser de gran importancia para lo que va a ser el funcionamiento de los ecosistemas. Asimismo, la física también va a permitir el estudio de factores climáticos que a su vez pueden conducir a resolver problemas biogeográficos, lo que va a ser la distribución de los organismos. La ecología también va a estar relacionada a las ciencias de la Tierra, como lo son la hidrografía, climatología, geomorfología, y a la biología, que van a ser la fisiología, la genética, la evolución, entre otros. Y las ciencias sociales, que ya podemos considerar que el impacto ecológico de la especie humana en la biosfera es tal que prácticamente no va a quedar un sistema natural que no sufra las acciones de las sociedades. Siguiente diapositiva. Bueno, se relaciona con la química, ya que se va a usar la ecología para los procesos metabólicos y físicos. Todos estos procesos van a depender de los que van a ser las reacciones químicas. En la física se relaciona por todos los procesos bióticos que tienen que ver con la transferencia de energía, desde los productores que aprovechan la energía lumínica para producir compuestos orgánicos complejos. En las matemáticas van a ser imprescindibles, por ejemplo, en el cálculo, la estadística o en los proyectos cuando los ecólogos tratan con información específica acerca del número y la distribución de las especies. En la geología vamos a tener que la estructura de los biomas va a depender de la estructura geológica del medio ambiente. Con lo que es la geografía, pues esta es una disciplina muy importante a causa de la distribución específica de los seres vivientes sobre la Tierra. Y eso sería todo por nuestro grupo, doctora. Alexandra y todo el equipo, ¿no? Cuidado, se van a confundir cuando yo haga alguna pregunta sobre las ciencias matemáticas y yo les ponga A, matemática, B, estadística, C, geometría y D, cualquier otra ciencia, ¿no? Miren esto, que la estadística está dentro de la matemática. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que con nosotros, con estas matemáticas, ¿verdad? Podríamos hacer cálculo. Con esos cálculos podemos hacer la estadística, ¿verdad? Y lógicamente que con esa estadística, con ese cálculo, con los gráficos estadísticos que hemos hecho, pues ya tenemos una información específica acerca de lo que nosotros querramos. En este caso, ¿verdad? Nosotros, como estamos en ecología, es con la distribución de las especies, ¿sí? Por ejemplo, hace como algunos años, el Departamento de Investigación de la ULIAM, ¿verdad? Quería hacer un trabajo como criar guantas, ¿no? Acá en la costa y que los costeños como nosotros, pues podríamos alimentarnos de las guantas, ¿no? Entonces, nosotros estábamos, unos compañeros y mi persona estábamos en eso, ¿no? Y nos mandaron a hacer una investigación por Puyo. Entonces, la sorpresa es que allá no encontrábamos guanta. Había un, como, no sé, zoológico donde ponen a los animalitos, les dan alimentación, los hacen parir, etcétera, etcétera. ¿Verdad?
y el número de guantas que había allí era muy poco. Por decir, podrían haber 5 guantas grandes y otros 5 guantas pequeños, ¿no? Y otra cosa que, aunque yo como nutricionista investigué las propiedades químicas de la guanta, ¿verdad? Es un animal rico en proteína, pero sin embargo había el otro problema. O sea, nosotros como costeños no tenemos la cultura de consumir estos alimentos silvestres. Y a lo mejor, ¿quién quita? Si hubiéramos hecho, hubiéramos aplicado esa investigación, a lo mejor digo, ¿no? Porque como no la terminamos de hacer, a lo mejor digo, nos íbamos a llenar de guanta y nuestra población no la iba a consumir. Íbamos a tener que llevarla a la parte de la sierra, a la parte del oriente, que allá sí consumen guanta, ¿no? Entonces, para eso nos sirvió en este caso esas matemáticas que tenían en este centro, no sé, centro de acopio, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero donde estaban que reproducían a los animalitos, pero nos encontramos con esa novedad, ¿no? Así que cuidadito se van a confundir porque yo hago unas preguntas medias capciosas. Aquí les dije el día de ayer, ¿verdad? Que tenían que poner las fotografías del trabajo autónomo, que tenían que poner las fotografías de la tutoría, el link de las tutorías, el link del trabajo autónomo y no lo pusieron. Y eso significa punto menos, ¿sí? Porque ¿dónde está la evidencia del trabajo autónomo? ¿Dónde está la evidencia del trabajo de tutoría? ¿Sí? Entonces, eso es. Ya, yo voy a pedir mil disculpas ahorita, ¿verdad? Pero voy a dejar de compartir y vamos a buscar, a compartir con ustedes. Voy a entrarme al buscador y voy a poner así al azar y voy a escoger cualquier link que me aparezca, ¿no? Pero lógicamente esto no se debe de hacer. Cuando ya uno va a hacer el trabajo, tiene que hacerlo minuciosamente, abrir un link, abrir 2, 3, 4, 5, 6, 7, los links que sean necesarios, pero yo me voy a quedar con el que aparece en lista, ¿verdad? Los problemas. Ya, me voy a compartir, me voy a ir al buscador, ¿verdad? ¿Dónde está el buscador por aquí? Y voy a poner problemas ambientales, ¿verdad? Listado, para que me salga un listado. Listado. Ya. Mire, aquí en el primero me salió, pero de igual, acá hay 20 ejemplos de problemas ambientales. Vamos a ver qué salen 20 ejemplos de problemas ambientales. Si no, retrocedemos al primero. Ojalá salga un listado, ¿sí? Así como está en el primero. 20. A ver, veamos si hay algún listado. Está la capa de ozono, está la deforestación, cambio climático, contaminación del agua, contaminación del aire, agotamiento de los suelos, generación de desechos, generación de basura, ¿verdad? Derretimiento del polar, expansión del desierto, sobrepoblación. Ya, me quedo con este y ustedes pueden buscar otros, ¿verdad? Aquí solamente he llegado hasta los 10. Si dice 20, tiene que haber mucho más abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la sobrepoblación y sobre la basura, ¿verdad? Porque la generación de basura, pues lógicamente te va a generar unos gases y esos gases son tóxicos, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer, ustedes son 4 en cada equipo, ¿verdad? Ustedes los 4 buscan los problemas ambientales y lo llevan en el listado como apareció en la primera, en el primer link que salió, ¿no? A ver, veamos, pongamos otra vez para trabajar así. Problemas ambientales. Ya. Aquí creo que estaba. Había un listado, ya no me... Ah, listado, creo que puse. Ya no quiere salir el listado. Bueno, ya imaginémonos que en vez de esto de que tenga la conceptualización o tenga el desarrollo, hay un listado, por decir,
voy a hablar con la guía, ¿no? Supongamos el primer grupo, ¿verdad? Franklin, José, Graciela y Angie. Cada uno lleva sus 10 problemas, ¿verdad? Hacen una reunión en Zoom, el trabajo autónomo que tiene que haber evidencia, ¿verdad? Entonces dice Angie, estos son mis problemas ambientales que yo encontré, ¿verdad? Dice Franklin, estos son los míos, así mismo dice José, así mismo dice Graciela, estos son los problemas. Entonces cada uno viene y dice, bueno, de los 40 problemas que tenemos aquí, ¿verdad? Escojamos uno para hacer una propuesta de solución, ¿ya? Supongamos que escojan, ¿verdad? Los gases emanados por la basura o los gases que emiten la basura. Entonces, ustedes cojan unos 3 o 4 problemas, ¿ya? Entonces ahí se quedan de tarea y le dice, a ver, supongamos que elijamos 4 ya. Elegimos los gases, elegimos la sobrepoblación, elegimos, bueno, en esa expansión de desierto no podríamos hacer. Imaginemos, ¿cómo se dice? La deforestación, ¿verdad? El cambio climático, ya supongamos tenemos los 4 problemas, ¿no? Entonces se reparten, a ver, supongamos, Franklin va a revisar deforestación, José va a revisar cambios climáticos, Graciela va a revisar sobre la basura y Angie va a revisar sobre las grasas reutilizadas y que ya no las van a reutilizar, ya se me ocurre, ¿no? Entonces, cada uno va a revisar bibliografía, ¿verdad? Esa es la otra parte de la tarea autónoma. Va a revisar. Supongamos que Angie no encontró más que 2 o 3 artículos de cómo se puede reutilizar el aceite quemado, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer? Supongamos que Angie no encontró. Entonces, quiere decir que desechamos, ¿verdad? A lo mejor no hay artículos, pero ustedes pueden buscar otras fuentes, ¿verdad? Entonces, o de pronto dice Angie, uy, yo de eso del aceite encontré como 20 artículos, entonces nos quedamos con ese artículo, ¿no? Entonces dice Angie, mire, nosotros podemos hacer que el aceite reutilizado lo ponemos en una botella de vidrio, le ponemos un poco de canela, un poco de clavo de olor, le ponemos una mecha y se hace una vela, ¿cómo se dice? Con perfume, con aromas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros gastamos $5 por una vela pequeñita que tiene aromas, ¿no? Entonces sí la podemos hacer en casa. Y también dice Angie, ay, también encontré que con el aceite se puede hacer jabón. Y también encontré que con el aceite se puede hacer esto. Entonces, allí ya ustedes tienen su propuesta de solución, ¿verdad? Y el marco teórico les va a servir es para hacer la revisión bibliográfica, un paper, ¿sí? El paper como mínimo tiene que tener unas 15 bibliografías, ¿sí? Y el paper es de 10 hojas. Ya después ya les voy a socializar el paper, porque yo lo único que yo ahorita quiero es que ustedes en el momento libre que tengan más tarde, a la noche, ¿verdad? Revisen los 10 problemas ecológicos por cada uno, se plantean la reunión de Zoom y entre todos escogen los 4 problemas que según ustedes son factibles. Entonces viene cada uno, revisa la literatura a ver si es que hay artículos científicos, si hay libros, si hay novedades sobre aquello, entonces ustedes van registrando en una matriz de Excel. Entonces van anotando, bueno, encontré este artículo en el link tal, en la URL tal, y ya. Y abren otra columna en Excel y ponen en breve, ¿no? ¿Qué es lo que contiene el artículo? Y así sucesivamente. Entonces ya ustedes, esos 4 artículos, no, esos cuatro temas que ustedes tienen, no es que van a hacer 4 papers. Ya, harán un solo paper de la problemática que ustedes escojan, ¿sí? No son 4 papers por equipo, por favor, es un solo paper, ¿sí? Y los temas, por favor, los temas no deben de repetirse, ¿ya? Entonces queda el primer tema enviado. El equipo tiene que mandarle, en este caso, a la presidenta del curso y le dice, equipo 1,
tal tema, equipo 2, tal tema, equipo 3, tal tema, porque los temas no se pueden repetir. Entonces, como la presidenta lo recoge, le dice al equipo 5, no, ese tema ya lo escogió el grupo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacer la reunión a más tardar esta noche entre ustedes, escogen, revisan y mañana se reúnen otra vez unos 5 minutos y dicen, bueno, yo encontré esto, no encontré, entonces lo que no encontraron o lo que encontraron menos van desechando y se quedan con un solo tema. Y cuando ya tengan ese tema elegido, ahí recién le manda a la presidenta. La presidenta me hace un Word de los temas, un Word, pone equipo 1, tema tal, equipo 2, tema tal, equipo 3, tema tal, equipo 4, tema tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero los temas no se pueden repetir, ¿sí? Ya después que tengamos el tema, la próxima clase también cogemos un poquito aquí para ya ir elaborando el tema, para explicarle cómo tienen que hacer los objetivos y, bueno, el marco teórico. Y si ya ustedes hicieron metodología de la investigación, ya ustedes ya son expertos en hacer un marco teórico, ¿verdad? Entonces, y también les voy a dar un modelo de paper. Ya. Eso sería. ¿Hay alguna duda de aquí, por favor, de lo que les acabo de explicar? ¿Hola? ¿No hay duda? Eso se presenta la semana que viene. Sí, pero ustedes tienen que trabajar autónomamente, porque si no los temas se van a cruzar. Y la importancia de este trabajo autónomo es que los temas no se repitan. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? O sea, doctora, disculpe, para el día jueves ya tenemos que tener hecho, o sea, escogido el tema y más o menos buscado artículos, etcétera, para ir armándolo poco a poco, ¿sí? Exactamente. Sí. O sea, ustedes como quiera tienen que hacer 2 reuniones. Una donde cada uno presenta sus 10 temas. Y en la otra, cuando ya ustedes en esas 10 temas han escogido 4. Y revisan si hay la literatura, la bibliografía pertinente para seguir adelante. Entonces, de esos 4, escogen uno solo. ¿Sí? Los primeros que mandan se quedan con los temas. Ya los que mandan y el tema ya está repetido, ya tiene que cambiar el tema. ¿Ya? Uy, Adrián, ¿tienes sueño? Bueno. Antes de irnos, les quiero compartir algo. A ver, ¿dónde está? Ecología. Bueno, no les voy a decir esto porque esto ya los puse para el equipo siguiente, ¿no? Bueno, cabe señalar que es un poco ya lo que hemos visto, ¿verdad? Que hablamos sobre la ecología y como yo siempre les digo, como es una ecología humana, siempre tenemos que acordarnos de que el humano está dentro de todos los problemas del ecosistema. Entonces, ¿qué nos dice? Que la especie humana se ha interesado por la belleza de la naturaleza desde los comienzos de la historia, ¿verdad? Esta parte, si no mal recuerdo, lo dijo la niña Graciela, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que esto empieza desde la observación, empieza desde a describir y empieza a clasificar los objetos de su entorno, ¿verdad? Ustedes saben que la naturaleza tiene paisajes muy bellos. Si nosotros buscamos algún documental de las profundidades del mar, ¿verdad? Dicen que hay una ciudad en la profundidad del mar. Y hay tantos documentales que dicen que ponen una cámara y que ahora, bueno, ya no es una cámara, sino es un dron, ¿verdad? Con una cuerda y que eso es muy profundo y que esas cuerdas pueden medir tanto, pero lo que se graba es una preciosidad, ¿no? Y si vemos los que saben nadar y puedan hacer snorkeling, ¿verdad? Van a ver los peces multicolores que ustedes puedan encontrar, esos en las aguas marinas.
Después en el espacio terrestre, ¿verdad? Podríamos, desde que sale el sol hasta que se oculta y sale la luna, pues nosotros podríamos ver en nuestro espacio aéreo o en nuestro cielo, como sabemos decir, multicolores, y podríamos estar observando las nubes, y a través de las nubes nosotros nos imaginamos o sea, como que de las nubes hacemos una imagen, ¿verdad? Y esas son las preciosidades que nos puede brindar la naturaleza y que nosotros muchas veces no sabemos aprovecharlas, ¿verdad? Y no sabemos cuidarla. Aquí no se ven mucho las cascadas, pero en la parte de Santo Domingo hacia adelante, ¿verdad? Hay muchas cascadas que se puedan observar. Eso es Santo Domingo y parte de la sierra, ¿no? Se pueden observar tantas cosas. Nuestros animales, estoy hablando de los animales irracionales, ¿verdad? Como la vaca, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver que nuestras vacas o nuestro ganado acá es de una manera, de un color, y si vamos a la parte de la sierra, ¿verdad? Vamos a ver un ganado que tiene mayor pelaje y que son negros y blancos, ¿verdad? Entonces, estos animalitos, pues lógicamente son muy resistentes a la temporada que están viviendo en la sierra. Ya, y a pesar de ver, eso por mencionarles unos cuantos paisajes bellos que nos da la naturaleza, ¿no? Porque hay miles, ya. Y lógicamente, pues como eso se hablaba de la descripción y comenzamos a clasificar lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro campo manabita, si ustedes observan o ponen atención en las mañanitas, el canto de las aves, ya al atardecer también cantan las aves, ¿verdad? Y van a escuchar que una ave le contesta a otra, la coloración de los árboles que van a ser diferentes verdes, ¿verdad? Nosotros acá en la ciudad no podemos ver eso, pero sí podríamos darnos cuenta que aunque sea bien una que otra avecita y de diferentes colores, ¿verdad? Acá en nuestro medio, como nosotros no tenemos un jardín, no tenemos una plantita para sembrar, no vamos a ver mariposas, no vamos a ver abejas, no vamos a ver nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de nosotros, aunque sea tener una plantita en casa? Inclusive nos va a ayudar hasta refrescar, ya. Y de todo esto que nos brinda la naturaleza, ¿verdad? Y de tantos estudios que se han realizado, pues surgen dudas y reflexiones sobre la relación de la naturaleza que nosotros como seres humanos usamos y abusamos de ella, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la naturaleza nos da el agua, ¿verdad? ¿Cómo nosotros derramamos tanta agua? ¿Cómo desperdiciamos el agua? Lavamos los platos con el grifo abierto. Si nos llega el agua potable y si que nuestra cisterna no tiene la llave para que deje de pasar el agua cuando la cisterna está llena, se van a destruir las calles del agua que sale de la cisterna que por descuido se ha derramado, ¿no? Por poner un solo ejemplo. Ya la usamos, pero también abusamos de ella, ¿no? Y a pesar de que la ecología humana estudia al hombre desde su origen, ¿verdad? Ya los dijeron los compañeros que la ecología es una ciencia muy joven. En unas bibliografías salen que es una ciencia del siglo XIX y otras que salen en el siglo XX, pero relativamente joven. Ya. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Las claves de la ecología humana están en la composición de los fenómenos de interacción. ¿Qué nos dice la psicología? La psicología nos dice que nosotros, por ser un ente humano, producimos fenómenos a cada segundo, ¿verdad? Porque nosotros no somos estáticos, ¿verdad? Somos una persona que se mueve, que razonamos, ¿sí? Y nos dice que la relación entre la biología y la cultura, ¿verdad? Y están en interacción y desarrolla básicamente a través del aspecto del comportamiento social. Cabe señalar que la biología, la cultura son un eje primordial para nosotros comportarnos en sociedad, ¿verdad? Y esta tradición cultural, no hay cultura buena ni mala, pero esta tradición cultural es lo que nosotros tenemos que ver
y que nos va a desarrollar muchos valores, ¿verdad? Y que también va a haber un desarrollo científico y técnico. Y también del sistema político y económico. Es decir, que aquí en esta partecita no dejamos nada sin tomar en cuenta. Todos nosotros tomamos en cuenta. Si ustedes van a ver, ya, está bien, nosotros somos del campo, por decir, pero ya hemos venido a la ciudad y con el tiempo que hemos pasado en la ciudad hemos cambiado nuestros hábitos de vestir, ¿no? Nuestros hábitos de la cultura alimenticia, nuestros valores, ¿verdad? Y el campo sigue todavía con ciertas culturas que, ya les digo, no van a confundir. No hay cultura mala. La cultura hay que respetarla, ¿sí? Entonces en el campo tienen otra cultura, ¿verdad? Desde que se acuestan hasta que se levantan a las 6 de la tarde, ya se están recogiendo, ¿verdad? Ya se están recogiendo para descansar. A las 5:30, 6 de la mañana, ya se están levantando para empezar una nueva jornada, ¿sí? Y eso no es que no está bien, esa es su cultura. Ellos comen diferente, a lo mejor están comiendo productos naturales que ellos mismos siembran, que ellos mismos crían, ¿verdad? En cambio ya nosotros consumimos, vamos al comisariato, cogemos un pollo y estuvo. En cambio a ellos allá les toca, dice, echar la gallina, criar esos pollos, luego comerlos y también, ¿cierto? Venden para poder comprar otro tipo de alimentos. Ya, pero esto es lo que no tenemos que olvidar nosotros, esta tradición cultural. Cabe señalar que los cambios en los patrones culturales, ¿verdad?, que regulan la reproducción, la nutrición y la enfermedad se han ido transformando ahora mucho, ¿verdad?, en los últimos 80 años. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Aquí también interviene la sobrepoblación. Si antes nuestros campesinos, por el clima, por la época lluviosa, porque ahora ya casi no llueve, llueve muy poco, ¿no? Había productos de mejor calidad, habían productos de mayor cantidad. Ahora el producto se va quedando poco, ¿verdad? Y como hay poco producto que sale a la ciudad, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros tendríamos que aprovechar los productos, entre comillas, los que están en los comisariatos. Pueden haber alimentos transgénicos como no los pueden existir en los comisariatos, ¿ya? Entonces ya nosotros estamos cambiando nuestros hábitos. Por ejemplo, antes nosotros podíamos asar un verde y comíamos con queso, con huevo, con lo que sea, ¿no? Ahora ya no usamos tanto el verde, sino usa el pan. Entonces allí va viendo una transformación de nuestros patrones alimenticios, ¿sí? Y también es bien cierto, ¿verdad?, que ¿qué es lo que dice? Que es importante, ¿verdad?, el concentrado en las poblaciones más ricas y que se está induciendo y acelerando los procesos de cambios de paralelos, ¿verdad?, en el resto de los grupos humanos. Ya muchas veces le digo porque me ha tocado hacer investigaciones cuando hablo de cultura alimenticia. Muchas veces nosotros decimos, ay, voy a comprar tal cosa porque el vecino fulano de tal lo compra. O sea, como que yo quiero aparentar algo que no lo soy. No, porque de pronto lo que está comiendo el vecino no es lo más saludable. Ya supongamos que él compre un pan Albran, que tiene fibra y todo lo demás, ¿verdad? Y si yo quiero consumir fibra, pues hagamos una avena, ¿verdad? Lavemos bien la papa antes de ponerla a hervir y consumimos la cáscara, ¿verdad? Entonces, si quiero fibra, hago un jugo de piña, no colar la piña, o a sacar el corazón y masticar el corazón si no lo quiero licuar ese. Entonces, nosotros podríamos tener una fibra que no necesitamos gastar tanto dinero en comprar un producto X que es rico en fibra. Y lógicamente, pues que todos esos hábitos alimenticios nos va a llevar a nosotros, pues a nuestra biología y a nuestra salud, dependiendo de lo que consumimos, ¿no? Nosotros ahora en la ciudad, pues yo digo, las papas que se comen en la calle no son que las papas son malas, es la forma de cómo se hace. Pero si yo hago una papa frita en mi casa, es un poco más saludable que las que están en la calle. Si yo hago un pollo frito, es más saludable que el que está en la calle, ¿no? Es simplemente saberlo hacer y cómo lo hacemos. Yo siempre recomiendo que el pollo, antes de freírlo, lo pongan a hervir un poquito con
con poca agua, ¿verdad? Y le pongan todos los aliños y el propio pollo bota una grasa y que con esa misma grasa que se bota el pollo, pues simplemente se deja un poquito, unos minutos más en la llama y luego pues le damos la vuelta y ya tenemos un pollo frito y es sano. Y podríamos hacer, si tanto nos gustan las papitas fritas, un papipollo, por decir. ¿Ya? Y bueno, también nos dice que el ecosistema se convierte pues en la unidad supraestructural de estudio y define como la situación global a la que se adaptan las poblaciones y se ajustan a los individuos. El ecosistema humano tiene 4 componentes estructurales. ¿Cuáles son esos 4 componentes estructurales? Aquí lo vemos en este cuadrito, ¿verdad? Tenemos el primero, que es el ambiente físico, que dentro de ese ambiente físico geográfico, ¿verdad? Lo encontramos en lo global, en lo local y en el microambiente, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a examinar el ambiente geográfico en una forma generalizada, en una forma amplia, ¿verdad? Lo podemos hacer a nivel local, por decir, si yo vivo en tal barrio, pues voy a examinar, voy a observar mi ambiente físico que está en mi barrio. Y si que yo quiero observar el microambiente, pues solamente podría ser donde yo vivo, en la calle que yo estoy viviendo y no abarco mucho más. Tenemos el ambiente biológico, ¿no? Tenemos el interespecífico, que ya los compañeros hablaron sobre la nutrición trófica y sobre la no trófica, ¿verdad? Tenemos el intraespecífico que se habla del tamaño de la densidad. O sea, por decir, en el barrio tal hay tantos habitantes y ese barrio apenas tiene tantos metros cuadrados de superficie. ¿Ya? La densidad poblacional, la estructura por sexo y edad y la dinámica de la población. Que esto también, en esta partecita de aquí, pues hay un equipo que va a exponer más adelante sobre esta parte de la dinámica de la población. El ambiente cultural, ¿verdad? Tenemos valores, la estructura político-económica, el desarrollo tecnológico y las manifestaciones artísticas, ¿verdad? Que van a ser muy diferentes de una ciudad a otra, inclusive hasta de un barrio a otro. ¿Ya? Y tenemos en sí, en forma generalizada, la población humana. Pero sin embargo, ¿verdad? También tenemos otros componentes funcionales que ya es un poco también lo que nos han hablado, ¿verdad? Los ciclos de energía, ¿verdad? Que son vitales. Nos mantenemos como seres vivos, ¿verdad? En lo cultural y nos mantenemos como seres sociales también. Y luego tenemos los componentes supraestructurales, que esto es lo grave, el dinero y la información, ¿verdad? Ahora ustedes saben que nuestro país, nuestra provincia se está viendo envuelta en muchos tipos cosas de corrupción y todo por el bendito dinero, ¿verdad? Todo por el bendito dinero, dejan de hacer obras, impide que lo necesario de salud llegue a todo el ámbito manabita, ¿verdad? Pero así está dada. Y es todo por el dinero, ¿no? Y yo lo único que cuando les digo es todo por el dinero, lo que yo les pido a ustedes, que no nos hagamos máquina de hacer dinero. Yo sé que ustedes como médicos tienen que cobrar su consulta, ¿verdad? Pero también debemos de ponernos en los zapatos de alguien, ¿no? Suponte que yo vaya al consultorio de Adrián y Adrián cobra $50 la consulta. Entonces, si yo le digo al doctor Adrián, ay, no me traje $30. Entonces, Adrián, que no se moleste conmigo, que me diga, está bien, señora, yo la voy a atender por esos $30, ¿sí? Y porque uno tiene que ser consciente, muchas veces si tenemos para pagar la consulta, no tenemos para comprar la medicina, ¿no? Yo alabo mucho a un doctor de ustedes que da clase en medicina, ¿verdad? Y cuando el policlínico todavía funcionaba con personas de la universidad, yo primero lo llamaba y le decía, doctor, ¿será que usted me puede atender a este paciente? Pero es paciente del policlínico y ellos no tienen dinero para pagar. Entonces el doctor Cedeño me decía, no se preocupe, envíemelo nomás con una notita y que yo lo atiendo. Y él lo atendía. ¿Ya? Sin embargo, también tengo la experiencia amarga de un psicólogo que yo lo llamé para que me atendiera a
a un paciente del policlínico y le dije, o sea, que no tenía dinero y que nosotros apenas cobrábamos $2 en la consulta general y que la de especialidad costaba $5 o $10. Entonces, ¿qué me contestó ese psicólogo? También trabaja en la universidad. Me dijo que a él no le habían regalado el estudio y que él casi se había vuelto loco de estudiar, ¿sí? Entonces, para mí, él murió como persona y murió como amigo y también murió como profesional. O sea, porque nosotros tenemos que, o sea, si es algo relacionado a la salud, es servir. No veamos dólares. Yo sé que el dinero es tan esencial porque lo necesitamos para la comida, para pagar el arriendo, la luz, etcétera, etcétera. Pero seamos un poco compasivos con el pueblo. Y de esa experiencia del psicólogo, había un estudiante que estaba cursando trabajo social, ella se fue a la FAE y ella consiguió, que es una clínica, ¿verdad?, privada, que iban a atender al paciente y lo atendían gratis, sin un centavo. Lo único que tenía que gastar esa señora era del bus a la FAE, nada más. Y como el policlínico queda por acá, antes de llegar a la FAE, tranquilamente 25 o 30 centavos que cobraba el bus, le atendieron. Entonces, eso es lo que uno ve, ¿sí? Yo no digo que regalen su trabajo, pero siempre hay ciertas excepciones. Siempre hay. Entonces, no nos hagamos esto, máquina de obtener el dinero fácilmente. Y esto es un cuadro, ¿verdad?, donde está todo lo que vamos a estudiar, en este caso, de la ecología. Está la ecología, la biosfera, los biomas. Ya aquí hablaron unos compañeros sobre los biomas como la tundra, la taiga y otros más, ¿verdad? Luego tenemos el ecosistema como tal. Tenemos los factores bióticos, los abióticos. En los factores bióticos tenemos los niveles tróficos, ¿verdad? Luego tenemos también los factores limitantes, como son la población, tenemos la biocinosis, tenemos el biotipo, tenemos el individuo, y también tenemos las adaptaciones, que ya también hemos conversado un poco de las adaptaciones. Entonces, esto es lo que vendría a ser casi toda la ecología, ¿sí? Y chicos, recordaréis, las tutorías no la hagan de la noche para el otro día. Háganla con tiempito, ¿sí? Que si la tutoría no es hacer una exposición como las que ustedes se lucen en clase. La tutoría es más decir como en breves rasgos qué es lo que van a exponer, pero no así. Entonces, si es así, no nos demoramos más de media hora. Entonces, traten de hacer las tutorías antes, no de hoy para mañana, por decir. Si a ustedes les toca jueves, no hagan tutoría miércoles. Y siempre programémoslo. Por ejemplo, yo tenía programada ayer una tutoría para las 6 de la tarde y se me fue la energía eléctrica y ya no pude dar la tutoría. Entonces, o sea, no fue mi culpa porque se fue la energía eléctrica, pero yo me sentía con remordimiento. Entonces, ¿qué hice? Tuve que dar tutoría a las 9 de la noche. Sí, porque yo le escribí a las compañeras que ya me había llegado la luz, la energía eléctrica, pero ellos estaban en clase, entonces yo no le podía decir, a ver, sálgase de clase y venga que les voy a dar tutoría. Yo no soy de esas personas, o sea, yo trato de buscar el mecanismo de que ustedes ni yo nos perjudiquemos, ¿sí? Entonces, eso es todo. Y tienen todavía tiempito para que se oxigenen mentalmente y recuerden que la próxima clase exponen los 3 equipos con un receso, puede ser de 10 minutos en cada equipo, ¿no? Como para salir del tema y volver a entrar a un nuevo tema. Sí, muchas gracias. Antes que nada. Doctora. Antes de irme, ¿alguna pregunta? Yo, doctora, pero, o sea, es respecto a la lista que la tengo al inicio. Sí, también hay un caballero, ¿sí? Ya, déjame. Y yo también quería... Espérate un ratito, a ver, ¿quién me habló primero? Verduga Lucía. Sí, ¿no? Sí, doctora. Ya, vamos en orden, ¿sí? Verduga Lucía. ¿Ya? ¿Quién más? Benavides Lord, doctora. Benavides Lord. ¿Ok? A una dama yo escuché que estaba hablando.
Sí, era para que si nos podría, o sea, para el grupo 4 se podría dejarnos la tutoría el día lunes de 2 a 3 de la tarde. Ya espérate, mamita. ¿Ya nadie más la asistencia? Sí, doctora, Mendoza Delgado. Mendoza Delgado. A ver, tranquilo, Mendoza Delgado. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Había un dúo? Yo vengo a justificar, pero la asistencia de Naomi Alonso porque ocurrió un accidente en los postes de luz y pues obviamente no tiene internet. Pantoja. Sí, pero de Naomi Alonso. ¿De quién dices? Naomi Alonso. Ah, ya. ¿Seguro que es eso? Sí, tengo evidencia. A ver, entonces voy a compartir un ratito. No es la clase, sino es más bien porque me está pidiendo la compañera una tutoría. Y ya de una vez para que ustedes vean también, ¿sí? Esta máquina yo creo que ya no funciona porque se me abre y es de la universidad. A ver, chicos. Les voy a dar mi horario. Ya, el horario solo de clase, porque, bueno, yo también hago vinculación, pero todavía no nos han dicho qué día vamos a hacer vinculación. Pero hasta ahora, ¿verdad? Yo los días lunes tengo clase desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya. Yo de 1 a 2, yo almuerzo, ¿sí? Entonces, ya sería que, y luego yo también tengo clase el día lunes de 8 a 11, ¿ya? La compañera parece que me dijo a las 2 de la tarde el día lunes. Ya, déjame ver, porque yo también, espérate, yo también tengo aquí anotado las tutorías para el lunes. A ver, yo tenía tutorías para el lunes. Miércoles, jueves, lunes, yo tengo a las 3 de la tarde con Mateo. Ya, entonces yo te podría dar, Lucía, ¿quién me pidió la tutoría para las 2? Yo, Mónica Cedeño. Ya, Mónica, entonces me escribe por interno y yo te dejo para las 2, ¿sí? Lunes, 2 de la tarde. ¿Ya? Mónica Cedeño del cuarto A. Ya, les voy a dar el siguiente, porque no quiero que ustedes vayan a pensar que yo no les quiero dar tutoría. Ya, el día martes yo tengo de 9 a 11 clase, ¿verdad? De 1 a 2 el almuerzo y luego tengo clase desde las 2 hasta las 4. El día miércoles tengo de 11 a 13 horas, ¿verdad? Que puedo, de 1 a 2 no, porque es hora de almuerzo, pero de las 2 en adelante sí puedo dar tutoría. Ya, el día jueves, como hoy, yo tengo clase con ustedes, ¿verdad? De 10 a 1 y luego tengo de 1 a 2 almuerzo y luego tengo de 2 a 5 de la tarde. Ya, el día viernes no tengo clase porque asumo yo que todo esto es vinculación, ¿sí? Y siempre y cuando yo no tenga que supervisar o no tenga reunión, yo también podría atender los días viernes, pero siempre y cuando yo no tenga actividades, porque ahorita estamos programando recién lo de vinculación. ¿Sí? Eso sería. Entonces ya conocen mi horario. ¿Sí? Acuérdense que de 1 a 2 almuerzo y que los horarios de clase son intocables, ¿sí? Yo no toco los horarios de clase. Y muchas veces programamos una tutoría y ya ve, el día de ayer no pude porque se me fue la energía eléctrica. Hoy día el internet está casi fluido, pero tuve lunes y martes que
hasta me pegué un llanto de la desesperación que no podía trabajar porque el internet estaba intermitente. Me conectaba y recién entraba y me botaba. Así estuve lunes y martes. Ya. Entonces, estamos, ¿no? Ya ustedes conocen mi horario y pueden hacer uso de él siempre y cuando no se programe otra actividad. ¿Algo más, chicos? Chicos, chicas, ¿no hay nada más? ¿Seguro? Bueno, entonces les deseo buena tarde y buen provecho.